Bien, en este vídeo vamos a ver lo que significa la continuidad de una función en un punto A. Como veis, una gráfica de una función donde a la A le corresponde, la A que es un valor de X, le corresponde f de A que es un valor de Y. Bien, pues se dice que la función es continua en X igual a A cuando el límite, cuando X tiende a A de f de X, coincide con f de A. Esto significa tres cosas. La primera es que existe f de A, es decir, que la función en ese punto existe. ¿Qué quiere decir eso? Que plantear que una función es continua o no en un sitio donde no existe es absurdo. Por ejemplo, que la raíz cuadrada de, de X sea continua en los X negativos. Todo el mundo sabe que las raíces cuadradas de los números negativos no existen. Por lo tanto, decir si la función raíz de X es continua en los números negativos es absurdo. Directamente no existe. Por lo tanto, la primera condición es que el A esté en el dominio de la función y exista pues f de A. ¿Vale? Que el A esté aquí en su dominio y que tenga un valor concreto de Y que le llamamos f de A. La segunda conclusión, puesto que hablamos de un límite, es que este límite exista, ¿vale? Que exista el límite cuando X tiende a A de f de X. Eso, como ya sabéis, del apartado, de otros apartados, eso significa que los dos límites laterales existen y coinciden, ¿de acuerdo? Y además son finitos, dan un número, ¿de acuerdo? Y la tercera condición es que f de A, que este límite no es cualquier número, sino que directamente es lo que vale la función en A. Esa es la tercera condición, que es la que hemos dicho desde el principio, ¿de acuerdo? Pero desgranándolo eso, pues significa que existe f de A, que existe el límite y que ambos coinciden, ¿de acuerdo? Otra cosa importante de la continuidad es que la continuidad se estudia punto a punto. Es decir, no se puede decir si una función es continua así en general, salvo que sea continua en todos los puntos. Por lo tanto, cuando hablamos de continuidad es punto a punto, es decir, la función es continua en cada valor de su dominio, ¿vale? ¿O no? Entonces, una función se dice que es continua en un determinado dominio si lo es en todos los puntos. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que basta que en un punto no sea continua para decir que la función es discontinua. En caso contrario, por eso diremos que es discontinua. Dicho informalmente, veis esta gráfica, vemos que esta línea es continua. ¿Qué quiere decir? Que la estoy dibujando sin levantar el lápiz del papel. En este caso el puntero láser. Es decir, que esta función en este trozo que estoy marcando es continua porque podemos dibujarla sin levantar el papel del lápiz. Donde no es así, pues en esos puntos no es continua. Y no es continua, es decir, que es discontinua o directamente no existe, ¿vale? Que es lo que he dicho al principio. Una función que no existe directamente no puedo, digo que no existe, pero directamente de hablar de continuidad en un sitio donde no existe es absurdo. Bien, vamos a ver un poco qué cosas pueden fallar para que esta condición de continuidad no sea cierta. Es decir, vamos a ver qué tipo de discontinuidades podemos encontrarnos. Los tipos de discontinuidades. La primera. Vemos aquí que la función como antes, simplemente que en este punto, que lo he puesto en blanco, la función no existe. Es decir, no existe f de A. El límite, como veis, por un lado y por otro, coincide con un número que llamamos L, que es finito, pero cuando llegamos al punto en sí, la función no existe. En este caso se llama una discontinuidad por falta de punto. ¿Vale? El punto que tiene que estar aquí de los dos límites laterales, cuando llegan ahí, no existe. Existe el límite lateral, existe el límite porque existen los dos límites laterales. Es un número finito L, pero f de A se escapa. Cuando llegamos ahí, no está. El siguiente
tipo de discontinuidad es parecido al anterior, solo que pasa lo mismo que antes. El límite existe, ¿vale? Y vale un número finito L, pero el punto no está, aquí no estaba en ningún sitio, pero aquí está, pero no está donde tenía que estar, está más abajo, ¿vale? Por lo tanto, esta discontinuidad la llamamos de punto desplazado. Es decir, el límite existe f de a, pero no coincide. El límite es este valor de i y f de a es este valor. Por lo tanto, no coincide, y eso significa que el límite no, que no es continua en x igual a. Estos dos tipos de discontinuidades A y B también se llaman discontinuidades evitables, ¿vale? Por falta de punto o por punto desplazado. Luego tenemos otro tipo de discontinuidad. Esto suele suceder sobre todo con las funciones definidas a trozos, donde aquí tenemos una gráfica que normalmente será una función, y al otro lado tenemos otra gráfica que es otra función. Digamos que está definida, aquí está definida de una manera y aquí está definida de otra. Aquí, ¿qué pasa? Que cuando x igual a a, el f de a es el límite por la izquierda. Podría haberlo puesto aquí perfectamente, pero bueno, lo he puesto aquí. Y por el otro lado, el límite es otro número. Por lo tanto, como vemos, en este caso vemos que hay una diferencia entre vamos a ver si puedo pintarlo. Hay una diferencia, que el límite por la izquierda es un número L, ¿vale? Perdón, por la derecha es un número L. Está a la derecha de A, ¿vale? La derecha. Y cuando la X tiende a A por la derecha, da un número L, y por la izquierda da otro número distinto. Esta diferencia, los dos números son finitos además, ¿vale? Los límites laterales son distintos, pero infinitos. Por lo tanto, no existe el límite, porque los límites laterales no coinciden. Existe f de a, que es esta, ¿vale? Pero no coincide. Por lo tanto, en este caso lo llamamos una discontinuidad de salto finito, porque hay un salto aquí. Esta diferencia entre f de a y L es lo que me hace que haya un salto, que la función llegue aquí, luego caiga y luego siga. Eso es un salto que da, y por esto se llama de salto finito, que es este caso. Y luego existe otro, que es cuando directamente en A la función por la derecha tiende a infinito, y por la izquierda, como en este caso, tiende a menos infinito. Si las dos tendieran a más infinito, también sería lo mismo, o si las dos tendieran a menos infinito, también pasaría lo mismo, que el límite no existe. Ya sabéis que, como ya he dicho en vídeos anteriores, si usamos la definición estricta de límite, cuando el límite, imaginaos que este también fuera más infinito, el límite por la derecha y por la izquierda fuera más infinito, diciéndolo estrictamente, no existe el límite, porque el límite tiene que ser un número finito, ¿vale? Entonces me da lo mismo que sea más infinito que menos infinito, este límite no existe. Y por eso se llama de salto infinito. Significa que por un lado o por otro, la función tiende a infinito, me da igual el signo, indistintamente en un lado y en otro. En ese caso, la función, además, en estos casos, casi diríamos que el A este no suele estar en el dominio, y por lo tanto es que directamente no tiene sentido planteárselo si la función es continua en A o no, porque directamente no existe en A. Pero se suele hacer porque cuando se hacen las gráficas de las funciones, sí me interesa esta asíntota vertical que tenemos aquí, me interesa saber por dónde se mueve la función a un lado y a otro de A para poder dibujarla. En estas discontinuidades o donde no existe, se llaman de salto infinito. Se podría rizar el rizo y decir que la función existe y que valía, por ejemplo, un valor que yo me invente, cualquiera. Imaginaos que yo quiero definirla y que valga esto sea f de a, ¿vale? Por decir algo.
también sería un caso de discontinuidad. En este caso el A sí estaría en el dominio, lo defino independientemente como un número que a mí me dé la gana y ya existe la función en A y sigue siendo discontinua y sigue habiendo un salto infinito. Por lo tanto, no variaría en este caso. Como ya sabéis, se puede romper mucho la condición esta anterior, esta de aquí, bien porque no exista este límite, bien porque no exista f de a, o bien porque esto no sea igual. ¿De acuerdo? Que son todas las posibilidades que hemos visto. Las de tipo C y tipo D se llaman discontinuidades inevitables. Ahora veremos en algún ejemplo donde vamos a verlo más claro el porqué esos nombres. Bien, vamos a ver un ejemplo que corresponde a este tipo de falta de punto. Tenemos la función f de x igual a x al cubo menos 4x entre x menos 2. Como veis, directamente en 2 no existe la función, ¿vale? El punto este no existe, que es este caso. Pero si calculamos el límite cuando x tiende a 2, vemos que abajo da 2 menos 2, 0, y arriba 2 al cubo, que es 8, menos 4 por 2, que es 8, que da 0 también, 0 partido por 0. Podéis hacerlo por L'Hopital directamente, pero bueno, lo voy a hacer por el método clásico, que diciendo que si en un polinomio para x igual a 2 da 0, significa que x que es una raíz. Podemos factorizarlo sacando aquí factor común x por x cuadrado menos 4, y x cuadrado menos 4 directamente es x más 2 por x menos 2. Suma por diferencia el cuadrado del primero menos el cuadrado de 2, que es 4. Y ahora podemos tachar arriba y abajo x menos 2 y nos queda esto, x por x más 2. Y el límite cuando x tiende a 2, pues esto sería 2 y 2 más 2, que es 4, 2 por 4, 8. Entonces, como veis, el límite cuando x tiende a 2 existe, pero la función no está definida en 2, ¿vale? La función esta hace una cosa así, ¿vale? En menos 2 da 0, en 0, cuando x es 0, también da 0, ¿vale? Porque el numerador es 0, si una fracción, el numerador es 0, toda la fracción vale 0. Y en x igual a 2, el límite es 8, pero no existe. Pero estas se llaman inevitables porque me basta con definir una función donde en todo esto infinito x, para 2 le doy el valor que yo quiero, que es 8. Y para los demás vale lo mismo que antes. Con lo cual este límite tiende a 8 y en x igual a 2 es 8. Por eso se llama evitable, porque de los infinitos x que hay, cambiar un solo número de infinitos, pues esta función se parece muchísimo a esta. Son prácticamente idénticas, salvo en x igual a 2, que aquí no existe, y una vez lo he tachado, pues aquí ya sí existe, para x igual a 2, ¿vale? Y vale 8, y le doy el límite para que el límite coincida con lo que vale la función en 2. Uno del tipo B, que es este, que es que los límites laterales existe el límite, pero no vale lo que tiene que valer, la función. Es una función definida a trozos, 2x más 1 si x es mayor que 1, en 1 vale directamente 5 y en x los números menores que 1 lo vamos a llamar 3x, ¿vale? F de 1 evidentemente vale 5 y ahora vamos a ver los dos límites laterales. Cuando x tiende a 1 por la derecha, que es decir que x es mayor que 1, calculo este límite cuando x tiende a 1 y esto me da 2 por 1, 2, más 1, 3. Y por la izquierda, cuando x es más pequeño que 1, ¿vale? A la izquierda de 1, está por aquí, la función vale 3x. Pues lo sustituyo aquí por 1 y me da 3. Como veis, el límite existe y vale 3, porque los dos límites laterales son iguales. Sin embargo, no vale 5. Que es lo que debería valer para f igual a 1. Es decir, que tenemos que por un lado se acerca y por otro lado se acerca y los dos tienden a 3. Pero en 3, si el límite cuando x tiende a 1 por la derecha y por la izquierda tiende a 3, pero en 3, para x igual a 1 vale 5.
Por lo tanto, el punto esto no debería valer 5, debería valer 3, ¿vale? Pero como no coincide, pues no es continua en x igual a 1. Pero me bastaría con cambiar toda esta función y aquí donde pone 5, que es para x igual a 1, poner un 3. Y de esa manera esta función, que es idéntica a esta salvo en un punto, en x igual a 1, esta función es continua, ¿vale? Sería coger este punto y bajármelo abajo y ya tendría esta función. Es decir, que esta función se diferencia de esta en un punto de los infinitos x. Entre menos infinito y más infinito simplemente cambia un punto. Por eso también es lo que se llamaba evitable. Esta función no es continua, pero si cambio el límite ya tendría otra función que sí lo es. Aquí vamos a ver un ejemplo donde tenemos todo, casi el caso C y D, las dos discontinuidades evitables. Una función definida a trozos, 3 partido x menos 2 para x menor que 3, x más 1 para x entre 3 y 6 y para x, perdón, aquí lo he puesto al revés, para x, no, está bien, para x mayor que 6, sí, correcto, para x mayor o igual que 6 si vale 2x menos 5, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si vemos esta función detenidamente, veremos que aquí hay un problema, que cuando x es 2, aquí da 0, y esto sí está, los x menores que 2 es más pequeño que 3, por lo tanto, para todos los números más pequeños que 3, aquí hay un problema, que es que en x igual a 2, la función no existe, ¿vale? Es decir, el dominio de esta función son todos los r menos el número 2. Vamos a calcular los dos límites en 2. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, es decir, si tomamos números más pequeños que 2. Bueno, para empezar, si esto tiende a 0, el límite es infinito. Aquí esto está cambiado. Esto es menos 2. Menos 2. Esto es menos 2. ¿Vale? Bien, estaba diciendo que cuando x tiende a 2, arriba y abajo, en estos dos límites eso es 0, lo único que tengo que saber es si es más o menos infinito. Pues si este número es más pequeño que 2, por ejemplo 1,9, pues esto es positivo y 1,9 menos 2 es negativo. Por lo tanto, este signo cuando está a la izquierda de 2, esto es negativo, lo de abajo es negativo cuando los números son más pequeños que 2 y por lo tanto da menos infinito. Y cuando x es más grande que 2, pues pensad en el número 3. 3 menos 2 es positivo, positivo entre positivo da positivo, por lo tanto es más infinito. En este caso vamos a ver que este caso es discontinua de salto infinito, es inevitable para x igual a 2. Para x igual a 3, que es cuando cambia esta fórmula a esta, en x igual a 3 esto tiende a la izquierda de 3, cuando x es más pequeño que 3, usamos esta fórmula para calcular el límite y este límite da 3 menos 2, 3 entre 1 es 3, que además es f de 3 porque para x igual a 3 hay que sustituirlo aquí. Es decir, en este caso, f de 3 vale 3. A la derecha de 3, cuando x es mayor que 3, que es este caso, cuando x es mayor que 3, la fórmula es x más 1. ¿Vale? Por lo tanto, sustituimos aquí el 3 por x más 1, el 3 en x más 1 y sería 3 más 1, 4. Por lo tanto, vemos que los límites laterales no coinciden. Es decir, que por un lado vale 3 y por otro lado vale 4, ¿de acuerdo?
y por lo tanto aquí lo que hay es una discontinuidad de salto finito que es inevitable, ¿de acuerdo? Puesto que para que esto fuera continuo tendría que coger todo esto y ponerlo aquí, y esto es mover infinitos puntos, ¿de acuerdo? Y eso no se puede, eso ya no es una función como antes donde cambia un solo punto de infinito, sino que cambia infinitos puntos, que es lo que hay aquí, para que fuera continuo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí en este caso es una discontinuidad de salto finito inevitable. Y me falta x igual a 6, donde a la izquierda tengo esta fórmula, a la izquierda de 6, para los x más chicos que 6, y para los x más grandes que 6 tengo esta otra fórmula, ¿vale? Entonces voy a ver los límites por un lado y por otro, y vamos a ver que coincide. Es decir, que el límite cuando x tiende a 6 por la izquierda, a la izquierda de 6, sería x más 1, 6 más 1 es 7, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el límite, esto tiende hacia 7. Y por la derecha sería 2x más 5, cuando x tiende a 6, sería 2 por 6, 12, menos 5 son 7, ¿vale? Y por lo tanto, y además esto es f de 6, f de 6 también, cuando x es igual a 6, se sustituye aquí. Es decir, que tenemos que el límite existe, por un lado y por otro vale 7 y coincide con f de 6. Por lo tanto, para x igual a 6, la función es continua, como bien vemos aquí, ¿vale? Por lo tanto, si miramos en su conjunto la función, vemos que en x igual a 2, por la izquierda tendía a menos infinito, por la derecha tendía a más infinito, y aquí lo que hay es un salto infinito, ¿vale? Que es como el caso D, ¿vale? Que vimos antes. El caso D, que es este, ¿vale? Donde teníamos un salto infinito. Que realmente aquí la función directamente, si nos pregunta si es continua o no, lo único que diremos es que en 2 no existe. Y por lo tanto, continua no es. ¿De acuerdo? Pero sí es bueno saberlo, porque a la hora de representarla gráficamente sí es bueno saber los límites laterales hacia dónde van y no tener una idea de dónde representarla gráficamente, porque esta 3 entre x menos 2 se corta en 2, pero sigue hasta 3, ¿vale? Sigue hasta 3, que ahí su límite vale 3, ¿vale? Su límite vale 3, pero la otra, la siguiente, cuando se acerca a 3, esto da 4, y cuando se acerca a 6, esto da 6 más 1, 7, ¿vale? Y por este lado no conecta, pero por el otro lado sí conecta con la siguiente. Por lo tanto, tenemos una discontinuidad de salto infinito, una discontinuidad de salto finito, ambas inevitables, y una continuidad aquí, en x igual a 6. Globalmente esta función no es continua, porque no podemos pintarla sin levantar el lápiz del papel, ¿de acuerdo? No se puede pintar de un solo trazo. Vemos que este trozo sí lo puedo pintar, ¿vale? Este trozo es continuo, pero aquí ya no, ya he saltado y aquí pasa exactamente lo mismo. Y vamos a ver un tipo de ejercicio típico de selectividad, que es que me preguntan cuánto vale A y cuánto vale B para que esta función sea continua. Entonces, como vemos, esta función hasta 0, para los x más pequeños que 0, hay que sustituir la x aquí. Para los x entre 0 y 1, hay que sustituirlo aquí, ¿vale? Es decir, si x vale 0,5, se calcula sustituyéndolo aquí. Y para x mayor que 1, la función se sustituye, para hallar la y, o la f de x, se sustituye aquí, para x mayor que 1. Bien, entonces, como vemos, hay 3 trozos. Y hay que ver si este conecta con este, estos dos conectan en 0, y estos dos conectan para x igual a 1. Por lo tanto, vamos a ver para x igual a 0, estas dos. Por la izquierda sería x más a,
Cuando x tiende a 0 es 0 más A, por lo tanto da A, que todavía no sé lo que vale, pero sí sé que es f de 0, porque para x igual a 0 se sustituye aquí y da A, ¿vale? El límite por la izquierda y el límite por la derecha para x, cuando x es mayor que 0, calculamos el límite aquí. Si sustituís os daría 1 más 0, 1, raíz de 1, 1, 1 menos 0, 1, raíz de 1, 1, 1 menos 1, 0. Y abajo, 0. 3 por 0, 0. Es decir, es una indeterminación que podríamos resolverla por L'Hopital, pero 0 partido por 0, aquí derivando raíces, como que nos sale una cosa muy complicada, y así que preferimos aprovechar para multiplicar arriba y abajo por su conjugado. Que lo he puesto aquí. El conjugado, arriba y abajo, multiplicamos por el conjugado. ¿De acuerdo? Multiplicamos por el conjugado, arriba y abajo. ¿Vale? Esta es la parte antigua, esta de aquí. Esta, como decía, esta es la parte antigua, estas dos cosas, y le he añadido arriba y abajo lo mismo. El conjugado, y aquí tenemos suma por diferencia, por lo cual es el cuadrado de esta raíz menos el cuadrado de la otra raíz. Por lo tanto, la raíz de 1 más x al cuadrado se va a la raíz y queda 1 más x menos el cuadrado de la otra raíz, y el cuadrado de esta otra raíz pues es quitar la raíz, una raíz al cuadrado, y nos queda 1 menos x. Y abajo pues lo que había. Abajo no he hecho nada, he dejado lo que había. Y ahora ya he eliminado las raíces arriba y me queda 1 menos 1 se van, y x menos menos x son 2x. Menos menos es x más x, da 2x. La x y la x de arriba y abajo se van, y ya puedo sustituir directamente por 0, porque aquí me da 2, porque no hay x, y abajo me da pues raíz de 1 más 0, que es 1, más raíz de 1 más menos 0, que es 1, raíz de 1, 1, es decir, 1 más 1, ¿vale? Que es 2. Se puede ir con el 2 de arriba y me queda 1/3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para que esta función sea continua en 0, este límite por la izquierda tiene que coincidir con este límite por la derecha. Es decir, que A tiene que valer 1/3, que es lo que hemos puesto aquí. ¿Vale? Si A vale 1/3, tenemos que esta función, los dos límites laterales coinciden y valen lo mismo, valen 1/3. Y por la derecha, en x igual a 1, pues exactamente lo mismo. Calculamos el límite por la derecha y el límite por la izquierda de 1. Vamos a empezar por la izquierda. A la izquierda de 1 es sustituir aquí la x por 1 y me da 1 más 1, que es raíz de 2, 1 menos 1, que es raíz de 0, raíz de 2 menos raíz de 0 da raíz de 2, y abajo 3 por 1, 3, 3. Por lo cual esto es raíz de 2 partido por 3. Y la otro límite de cuando x tiende a 1 por la derecha sería pues b por 1, que es b. ¿Vale? Por lo tanto, b, para que la función sea continua, estos dos límites laterales deben coincidir. Por lo tanto, b debe valer raíz de 2 partido por 3. ¿De acuerdo? Es decir, que si a vale 1/3 y si b vale raíz de 2 partido por 3, f es continua. Es decir, que por este lado tiende a 1/3, la otra también tiende a 1/3, y esta de aquí tiende a raíz de 2 partido por 3, y por la izquierda tiende a raíz de 2 partido por 3, con lo cual tenemos que la función es continua. Bien, con esto terminamos este vídeo. Espero que haya quedado claro el concepto de continuidad y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.